Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. El enorme bosque estaba tranquilo y apacible. A lo lejos se oía el canto de los pájaros y el crujido de las ramas. Alguien caminaba claramente por el sendero, se oían voces que resonaban por todo el bosque. Era evidente que dos personas hablaban. En voz baja, luego en voz alta, luego riendo. Las voces venían de lejos, pero cada vez eran más fuertes y claras. El hombre que iba delante era inusualmente grande e imponente, y llevaba sobre los hombros un ciervo joven, al que consideraba su propia presa, y su amigo, que caminaba a su lado, llevaba sus rifles. Esta vez todo salió bien. Caramba. Ayer fui de caza. Pensé que iba a ser un desastre, dijo Eric, sonriendo ligeramente. Se echó el cadáver a los hombros y de nuevo se le iluminó la cara con una sonrisa. El muy tonto salió volando por su propio pie. Solo tuve tiempo de levantar el arma. Vino directo hacia mí. No es algo de lo que estar orgulloso, pero es mejor que nada. Oh, vamos. Mira qué guapa eres. Dijo el amigo, acariciando involuntariamente el cuello del animal. Deberíamos llevársela a Albert. Que la despelleje y se lleve la carne para él. Quiero botas, de verdad, para poder ir al bosque en invierno, dijo Eric con auténtico orgullo. Siguieron caminando y las ramas aún crujían bajo ellos. Acababa de llegar el otoño y en algunos lugares apenas asomaban las hojas doradas. A Eric le encantaba esta época del año. La naturaleza ya empezaba a dormirse. Pero los cazadores no podían ser vistos detrás de todo el espeso follaje. Cuando los árboles se cayeran, tendrían que esforzarse mucho para camuflarse, de lo contrario la bestia los vería desde lejos. Y el propio Eric quería emprender una auténtica cacería de jabalíes este invierno. La caza era su pasión, su principal amor y su único empeño por salir de casa o escaparse del trabajo. Últimamente toda su vida giraba en torno a la caza, en torno a su hijo recién nacido. Todo lo demás había dejado de importarle, incluida su esposa, que claramente no lo aprobaba. Aquí ahora traeremos, daremos, aunque lo más delicioso también nos lo llevaremos. Cocinaré venado en casa, así tendremos una excusa para sentarnos a tomar vino esta noche, dijo Eric. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos. ¿Qué tal estás? Acabo de llegar y ya me llevas de caza, dijo Dylan, amenazándome con el dedo índice. Sí, lo hice. Ya acepté ir de caza. Espero que los chicos del pueblo no nos hayan destrozado el coche. Es raro, hemos tenido a tanta gente yendo al bosque, y yo soy el único que sale. Bueno, somos los únicos que salimos. Bueno, a lo mejor no todo el mundo tiene tanta suerte como yo, dijo Eric. Solo ahora recordaba que su amigo le estaba preguntando cómo le iba. Eric, como si no fuera a contestar, se limitó a encogerse de hombros. ¿Crees que todo está completamente perdido?, preguntó Dylan, como si se diera cuenta de a qué se refería su amigo. Dylan conocía a Eric desde hacía demasiado tiempo, y sabía que si hablaba con tanta confianza, con tanta felicidad de la caza, probablemente tenía muchos problemas en otros ámbitos de su vida. Eric tenía un trabajo lucrativo, una reputación ganada. Era un hombre respetado, un hombre de negocios. Parecía tener todo lo que uno podía soñar, aunque sin florituras. Sí, podía permitirse vacaciones en complejos caros, pero no quería. Últimamente, cuanto más viejo se hacía, menos dinero gastaba en sí mismo y en su familia. No sé, últimamente nos hemos distanciado mucho. Siento que solo va a empeorar de aquí en adelante. Es como si todo estuviera jodido, ¿sabes? Quiero decir, no teníamos realmente este intenso amor y emoción para empezar. Pero no la dejé. Cuando me enteré de que estaba embarazada, corté inmediatamente el oxígeno por todas partes, porque me di cuenta de que su tranquilidad ahora es mucho más importante que mis deseos temporales. Y como respuesta, después de que diera a luz a un niño, solo oí reproches.
Todo se ha ido acumulando como una bola de nieve. Y ahora se ha convertido en una pesadilla, dijo Eric. No sé, quizá deberías exhalar un poco. En serio, tal vez solo estar a solas contigo mismo por un tiempo, ir a algún lugar a exhalar. Quizá se te ocurra una buena idea. Sé de lo que hablo. Yo también he estado casada. Arruiné mi relación, y créeme, todavía me arrepiento. Miro a mis hijas y pienso en lo idiota que fui al dejar que mi mujer se fuera con ellas. Tienen un nuevo papá, una nueva vida. Y yo estoy al margen. Solo tengo tiempo para enviar dinero, dijo Dylan. Eric asintió. Tenía miedo de ser solo un padre dominguero. Estaba preocupado y no sabía cómo darle la vuelta a la situación. Sabía que su mujer podía marcharse sin más. Ella aún encontraría un hombre adecuado, y él entonces se mordería los codos. No se afligiría por la pérdida de su mujer, pero le costaría mucho que le quitaran a su hijo. Después de todo lo que había soportado tras el interminable trabajo, solo quería una cosa, tener una familia esperándole en casa, y ahora había una mujer descontenta, un niño llorando y constantes reproches del exterior esperándole en casa. ¿Y qué está haciendo mal? No lo sé, estoy confundido. Soy un hombre adulto, puedo romperle el cuello a alguien de un solo golpe. Pero no puedo conmigo mismo. Los problemas en la familia se acumulan como una bola de nieve, dijo Eric y movió la cabeza negativamente. Salieron del bosque y el sol del atardecer les daba en los ojos. Eric se cubrió la cara con la palma de la mano, cuando sus ojos se acostumbraron un poco a la luz brillante, miró involuntariamente hacia atrás, hacia el bosque, donde le parecía que se estaba bien y tranquilo. Solo en el bosque, mientras cazaba, se sentía en su lugar. Tenía una sensación increíble en su interior, como si pudiera convertir montañas si se energizaba aquí. Y ahora tenía que dejar este lugar y volver a la ciudad, a todo el ajetreo. Empezarían de nuevo las negociaciones, los problemas laborales, las reclamaciones de su mujer. Y esta pesadilla no tenía fin. Eric metió el cadáver y lo aseguró. Se aseguró de que llevaban todo consigo, guardó las armas. Y entonces, cuando todo estuvo listo, se puso al volante, su amigo subió al asiento del copiloto, y llegó el momento de partir. Eric seguía allí de pie. Su coche, con el morro contra los troncos de los abetos, se detuvo. ¿Crees que es posible arreglar algo? ¿Quizá me casé pronto? ¿Quizá no necesitaba todo esto? Todos a mi alrededor decían que necesitaba una familia, que debía tenerlo todo. Pero no me da ninguna alegría. Trabajar, cazar, viajar. Ahí es donde me siento al menos un poco hombre, y en casa tengo que ser una especie de Kvasnia, ver cómo llora el niño y cómo se queja mi mujer de que siempre le falta algo, de que el dinero no es suficiente, o la atención. No se decide, dice Eric. Eric, te arrepentirás si dejas a tu familia. Si eres como yo, te arrepentirás. No puedes, ya sabes, ya has hecho un niño, y el niño no es culpable de nada. Mírate, creciste sin un padre. ¿Te divertiste? Yo también crecí sin padre. Y no quiero que mis hijos pasen por eso, dice Dylan. Sé que ahora tienes que pensar en el bebé. ¿Pero de verdad no hay otra manera? Deja que se vaya, que haga sus cosas, que monte su propio negocio como siempre ha querido. Y yo me quedaré con el bebé. ¿Qué tiene eso de malo? Eric preguntó, porque es la madre de Eric. Y ningún tribunal se pondrá de su lado. Puede que sea rara, pero sigue siendo una madre. No puedes probar que es una mala madre porque no hay nada que probar. No sé qué decirte. ¿Por qué no lo dejas pasar por un tiempo? Déjalo pasar, ¿sabes? Dentro de un rato te sentirás mejor, ya verás, dijo Dylan. Eric le escuchaba como si estuviera en un solo oído. Era extraño. Rara vez hablaba con su amigo de relaciones personales. Normalmente eran sobre aficiones, sobre trabajo, sobre dinero, y en absoluto sobre lo que tanto le preocupaba ahora. Quizá tengas razón. Quizá deberíamos esperar un poco más, dijo Eric.
No estoy seguro de poder esperar lo suficiente. Dio marcha atrás, giró bruscamente el coche sobre la carretera rota y condujo hacia la concurrida autopista. Había hierba alta, baja y ruidosa a ambos lados, que ya bebía copiosamente. El otoño se iba apoderando poco a poco de la ciudad. Dylan abrió la ventanilla y estiró el brazo. Su palma pasó justo por encima de aquella hierba alta. Comprendía perfectamente a su amigo, y también se daba cuenta de que su situación era casi desesperada y resultaba extremadamente difícil aconsejarle. En un tiempo había pensado que hacía lo correcto al dejar a su cónyuge y emprender una nueva vida. Pero después de un tiempo, si pudiera volver atrás, nunca lo haría. Ahora mismo, tenía miedo de que Eric hiciera lo incorrecto. Se elegiría a sí mismo, su hobby. Pero los meses pasarían, y su hijo demostraría ser mucho más importante. Él le ayudará, por supuesto. Lo visitará, pero criar a un niño, y solo visitar, traer dinero, jugar. Son cosas completamente distintas. Ahora Dylan lo entendía, pero no sabía cómo transmitírselo a su amigo, que ni siquiera se daba cuenta de lo difícil que sería para él. Vale, lo que tenga que pasar, pasará. La verdad es que últimamente no he pensado en ello. Siento que es hora de cambiar. O cambiar yo o cambiar mi entorno. En cualquier caso, ahora mismo no estoy en mi mejor momento moral, dijo Eric. Yo tampoco soy estúpido. Me doy cuenta de que, literalmente, huyo de los problemas familiares cuando cazo y trabajo. Me avergüenza admitir que no sé resolver las cosas más sencillas. Dios, he construido un gran negocio desde cero. Y no puedo resolver los problemas de mi esposa. Se podía ver en la cara de Eric que incluso esas palabras le dolían. Estaba claro que no quería volver a iniciar esta conversación, pero le resultaba extremadamente difícil quedarse a solas con estos pensamientos. Condujeron en completo silencio durante un rato. Eric estaba concentrado en la carretera. Su amigo escuchaba música y veía pasar los coches. Ambos se dieron cuenta de que estaban atrapados en sus vidas. También se dieron cuenta de que no podían hacer nada al respecto. Eric pensó en lo que haría con su mujer, con su familia. ¿Qué haría cuando llegara a casa y cuando su relación se convirtiera en una carga insoportable? Su mujer está llamando, dijo Eric cuando oyó vibrar el teléfono. Cogió el auricular y colgó la llamada. Dylan lo miró sorprendido. Pero también había comprensión en su mirada. Eric se apresuró a excusarse. No quiero hablar con ella. Ahora va a empezar a decir que me fui sin su permiso. ¿Cómo puedo estar harto de esto? Eric dejó caer otra llamada, luego otra, apagó el teléfono, volviéndolo a dejar en el suelo. Eric volvió a coger el volante con las dos manos. Dylan, que ya miraba la carretera, se sintió fuera de lugar. Hacía demasiado tiempo que no hablaban, al parecer, y la cercanía emocional que solían tener ya no existía. Ambos estaban realizados en sus respectivas esferas. Pero ¿quién iba a pensar que iría a peor? Había otras áreas de la vida, además del trabajo, que estaban estableciendo con dificultad. Dylan palmeó el hombro de su amigo para apoyarle un poco. Y se lo agradeció. Sé cómo se ve esto desde fuera. Soy un hombre adulto que no puede resolver sus propios problemas. Pero estoy cansado, dijo Eric. Dylan le comprendió. Mientras conducían hacia la ciudad, se sentía más ligero. A pesar de que cuando eran jóvenes iban de caza muy a menudo. Cuando Dylan se hizo mayor, perdió el interés por ello. Pero deseaba tanto estar cerca de su amigo que había aceptado cualquier salida de caza. Aunque ahora sentía que había accedido para nada, solo para complacer a otra persona. Bueno, gracias. Sé que ya no sientes lo mismo por todo esto que antes, dijo Eric cuando se detuvieron frente a la casa de Dylan. Dylan asintió. Ya sabía que su comportamiento era obvio. No quería hacerle daño a Eric, pero tampoco quería verse envuelto en toda esta carnicería. La caza ya no era lo suyo. Tal vez todavía no, o tal vez nunca volvería a su antigua excitación. Se despidieron. Eric dio la vuelta al coche y se fue a casa.
Condujo por la ciudad de noche y pensó que ahora mismo daría demasiado por no tener aquí todos esos edificios enormes. Sería mejor tener aquí hermosas montañas, llanuras. Le resultaba muy difícil vivir en la ciudad. Y siempre había querido mudarse a un lugar más cerca de la naturaleza. Eric giró hacia un pueblo de casas de campo, que estaba a 1 kilómetro de la ciudad. Aquí ya atravesó las puertas cerradas a los forasteros. Saludó al guardia de seguridad. Eric entró en el patio. No estaba de humor, no quería nada. Solo tenía el deseo de aparcar el coche y dejarlo todo como estaba. ¿Qué otra cosa podía hacer? Nada. Nada que pudiera hacer con su vida. Al menos por ahora. A la mujer habría que tolerarla. Menos mal que las cosas iban bien en el trabajo. Pero Eric sintió de repente que algo iba mal. Lo primero que oyó fue el llanto de su mujer. Eric salió corriendo de su asiento y entró en la casa. Vio a su mujer tendida en el suelo sollozando. Estaba acunando un juguete infantil, y los primeros pensamientos del hombre fueron decididamente espeluznantes. Conocía docenas de historias de madres deprimidas que se deshacían de sus hijos. Y ahora, de repente, le vino esta imagen a la cabeza. Grace era el bicho raro por excelencia, sobre todo últimamente. Así que no le sorprendería nada. Se inclinó hacia ella, la cogió por los hombros y la sacudió como si fuera una sábana vieja. Ella lo miró con los ojos completamente en blanco, llorando. Se lo llevaron. Se llevaron a su hijo, entraron, le dispararon y se lo llevaron. Ella sollozaba. Fue ahora cuando Eric empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Tiró a su mujer al sofá, ella volvió a deslizarse por él hasta el suelo. La mujer estaba inundada en lágrimas y ya no podía evitar la oleada de emociones. Eric empezó a dar vueltas por la habitación, marcó rápidamente un número de teléfono, empezó a llamar a un conocido que pudiera contribuir a la búsqueda. Rápidamente contó toda la historia. Había puesto al teléfono a todas las personas que se le ocurrieron. Y ahora lo único que podía mirar era a Grace, que por fin empezaba a calmarse. ¿Cómo han podido entrar aquí? ¿Dónde están los guardias?, dijo Eric con fiereza. Estaba claro que no iba a dejar pasar esta situación y quería llegar a la verdad. Ella sollozaba. Volvió a agarrarla por los hombros, la zarandeó y empezó a amenazarla con meterla bajo una ducha helada si no lo contaba todo. Se pelearon allí, de pie, discutiendo justo delante de la puerta. Y a mí me dolía la cabeza. El bebé no paraba de llorar. Los eché porque me aburrían, les dije que podían venir mañana, pero hoy para no ver a nadie. Mira el barrio en el que vivimos. ¿Por qué hay seguridad aquí?, gritó Grace. Idiota. Ahora mira la situación que tenemos aquí. Feliz. Bueno, al menos ahora estarás fuera del camino. Te dije que no sacaras a los guardias bajo ninguna circunstancia. Deberías haberles dicho que me oyeran y escucharan solo a mí hace mucho tiempo, dijo Eric. Cogió el teléfono cuando alguien le llamó. Eric salió corriendo para hablar por teléfono. Le temblaba todo el cuerpo. Eric no entendía cómo había podido perder a su hijo de la noche a la mañana. ¿Y quién iba a necesitar venir aquí para llevarse a un niño inocente? Eric se dio cuenta de que probablemente estaba relacionado con el trabajo, pero no pudo evitarlo. Estaba seguro de que todo era culpa de su mujer por no pensar con la cabeza a tiempo. Cuando volvió a entrar en el salón, ella ya no estaba. Se oían chorros de agua. Lo más probable es que quisiera bañarse para calmarse un poco. Solo le quedaba esperar. No podía ir a la policía, porque eso podría delatar a algunos de sus competidores. Eric no quería limitarse a encerrar a los que le habían robado a su hijo. Él les daría una ejecución real, especialmente si no podían encontrar al niño con vida. A Eric le dolía incluso pensar que algo así fuera posible. Alguien se había llevado al niño para pedir un rescate. Y ahora tenía que mantener el móvil encendido. ¿Y si llamaban pidiendo rescate y él no lo oía? Eric caminó por toda la casa, esperando la llamada,
pero no después de 1 hora, no después de 2 llamadas no llegó. Tuvo que sentarse y esperar a que los ladrones aparecieran algún día. Eric se despertó en su silla. No recordaba haberse dormido. Tenía un terrible dolor de cabeza por todo lo que había pasado y por la interminable cantidad de nervios. Su mujer dormía en el piso de arriba, no se oía el llanto habitual del bebé. Eric cogió el teléfono, pero no había ni una sola llamada. No sabía qué hacer a continuación. Debería ir a la policía. Sonó la voz de su mujer desde el fondo. Eric se volvió hacia ella, y de repente quiso tirarle del pelo. Por fin se había dado cuenta de la estupidez que había cometido. Parecía abatida, destrozada, por supuesto, en su cabeza sabía perfectamente que acababa de cometer un error y que ella misma lo lamentaba amargamente. Pero no se atrevía a perdonarla por haberles quitado ella misma la protección. ¿Y si solo hubiera sido una carnicería? ¿Y si hubiera llegado y solo hubiera encontrado aquí charcos de líquido, o incluso hubiera visto desde lejos su querido hogar envuelto en llamas? ¿Te das cuenta de la salvajada que has hecho?, preguntó, sin volverse siquiera hacia su mujer. Inmediatamente empecé a llamarte por si algo podía arreglarlo. Y no cogiste el teléfono. Incluso apagaste el teléfono. No puedes hacer eso, dijo nerviosa. Sí. ¿Y cómo puedes, sabiendo perfectamente qué clase de persona soy, quedarte sin protección? Esa es buena. Es una buena idea. ¿Quién más haría algo así? Dios, ahora mismo te odio, dijo. Ella no le dijo nada más. Sentía que se caía a pedazos. Le dolía mucho la cabeza. En algún lugar de su interior la carcomía. La culpa parecía estar escrita en su cara, pero él no la creyó. Al parecer, era una excusa para destruir la relación para siempre. Nunca me quisiste. Lo único que querías era un hijo, y yo quedé atrapada en medio, dijo ella con desdicha. ¡Qué estupidez! Nos robaron a nuestro bebé. Y decidiste que todo era culpa mía. Yo no quería un bebé. Nunca quise tener hijos. Pero cuando nació, lo amé de inmediato. Quería que tuviéramos una familia. Pero te has convertido en una extraña criatura que se queja todo el tiempo. Lloras y te quejas y no haces nada. Tienes niñeras, tienes dinero, puedes ir a cualquier parte en cualquier momento. ¿Qué has hecho? Me deshice de los guardias. Y puede que por tu culpa nuestro hijo ya no esté vivo. Eric gritó. Gritó tan fuerte que sonó como si se rompiera un cristal. Se dio cuenta de que era inútil gritar ahora. De sus propios gritos le estallaba la cabeza, pero no podía parar, porque el pan de las emociones se le iba de las manos. La cabeza le zumbaba, todo a su alrededor le daba vueltas. ¿Todo esto lo has hecho tú? Créeme, si me entero de que nuestro bebé no ha sobrevivido, tú serás lo primero con lo que me descojone, gritó Eric. Sonó el teléfono. Eric, sin perder un segundo, se llevó inmediatamente el teléfono a la oreja. Oyó una voz conocida, salió volando para que nada ni nadie le impidiera escuchar a su interlocutor. Pero cuando oyó indicios de quién podía ser el responsable de lo ocurrido, se sintió inquieto. En algún lugar del interior, un cristal se hizo añicos. El dolor era tal que resultaba sencillamente imposible de soportar. Sintió que le invadía la culpa de su propia falta de atención, de su mala elección del entorno. Prometió que se pasaría por allí a lo largo del día, pero mientras tanto, le pidió que le enviara toda la información que tuviera, que tal vez todo lo que había dentro se había derrumbado. Y cuando Eric volvió a entrar, no dijo nada a su mujer, la miró cansado y se fue a duchar para asearse y ya ir a averiguar qué hacer a continuación y cómo encontrar a los culpables sobre los que ya caía la sombra de la duda. La mañana de otoño era tranquila y sosegada. Nada anunciaba problemas. El conserje Charlie, que volvía a estar de servicio, miró a su alrededor. Tenía una extraña sensación, como si hoy tuviera que ocurrir algo. Últimamente no había habido problemas en el trabajo. Había dispersado con bastante rapidez a los habitantes más inverosímiles del patio y había mantenido limpio el propio patio.
Charlie, a pesar de que su puesto no podía calificarse de alto y prestigioso, era muy responsable de su trabajo. Disfrutaba haciendo todo esto. Por supuesto, después de todo el trabajo que había hecho cuando era joven, el trabajo de conserje le parecía menos prestigioso. Pero en su vejez, sobre todo con el tipo de enfermedad que tenía, no había mucho donde elegir entre trabajos. Y aquí todo estaba literalmente cerca de casa. Y los lugareños le respetaban. Nadie se reía de él. Charlie, te has levantado al amanecer, como siempre. Dijo otro conserje, estrechándole la mano con firmeza. No puedo dormir, no puedo evitarlo. De todos modos, tengo que salir dentro de media hora. ¿De qué sirve andarse con rodeos? Acabaré el trabajo antes de irme a casa, dijo el conserje con una sonrisa. Eso también es cierto. Bueno, me voy a mi sitio. Si hace algo, llámeme, ayer había una empresa allí, así que seguramente habrá mucha limpieza. Está justo detrás del parque. Dijo el compañero señalando con la palma de la mano una pequeña plaza que formaba parte del patio. Charlie miró en esa dirección, tenía una sensación un tanto extraña, como si realmente fuera a ocurrir algo y él tuviera que ser el responsable de ello. Se molestó cuando se enteró de que alguna empresa había dejado allí montones de basura. Intentó mantenerlo limpio. Y le molestaba que unos vándalos descuidaran su trabajo. Charlie caminó en esa dirección, echándose la escoba al hombro. No había casi nadie en la calle. Solo de vez en cuando pasaba alguien. Ahora pasaba una mujer con una chaqueta fina, murmurando algo para sí misma. Charlie no le prestó atención, pero de repente oyó un sonido extraño. Alguien chirriaba, gemía. Charlie escuchó atentamente. Su edad no era la misma, y su oído tampoco. Y cuando vio, con sorpresa, una bolsa de basura moviéndose, se molestó mucho. Pervertidos. Pero si no queréis gatitos, ahogadlos. Ya que sois tan raros. No se puede esterilizar a un gato. Así que ahora metamos a los gatitos en bolsas y tirémoslos. ¿Qué es lo más humano si se asfixian vivos ahí dentro? Preguntó el hombre al vacío. El conserje se agarró al banco con una mano, se agachó y miró debajo del banco. Sacó de allí un saco, pero cuando lo abrió se quedó de piedra. Delante de él había un bebé que se tambaleaba, lloraba y probablemente apenas respiraba ya. Nada más abrir el saco, el bebé, como si se diera cuenta de que era la libertad, empezó a respirar profunda e intermitentemente. El conserje dejó caer la escoba y se sobresaltó. Se estremeció ante la mera idea de que alguien se hubiera llevado a un bebé y lo hubiera dejado aquí. ¿Cómo era posible? Con manos temblorosas, el hombre marcó un número de teléfono, llamó a la policía y explicó la situación. No solo acudió la policía, sino también una ambulancia. Una mujer alta y delgada bajó de la ambulancia, se acercó al niño y empezó a examinarlo. El conserje, que estaba observando todo esto, ya se dio cuenta de que muy pronto se difundiría la información de que el niño había sido encontrado en una bolsa negra debajo del banco. Está claro que la noticia conmociona a los ciudadanos de la ciudad. Deme su número, dijo el policía, tomando notas. El anciano le dictó el número. Si le llamo, por favor, póngase en contacto. Seguiré necesitando su testimonio, ¿vivirá? Preguntó el portero, mirando a la mujer que sostenía un bebé en brazos. Lo hará, gracias a usted lo hará, dijo la mujer, sonriéndole. Cuando el conserje terminó su trabajo, volvió a la oficina y allí todos sabían lo que había pasado. Resulta que alguien en el hospital o en la comisaría había publicado la noticia de lo sucedido, y al instante se difundió por las redes sociales. La noticia de que un conserje local había descubierto bajo un banco una bolsa de basura con una sorpresa debajo conmocionó a los habitantes del pueblo. Debe de ser ese niño, dijo un viejo amigo y colega que estaba sentado frente al televisor. ¿Qué niño?, preguntó Charlie. Charlie no veía la televisión, así que no se enteraba de lo que pasaba. Y a menudo se quedaba al margen de las noticias.
Ya no se sorprendía cuando no sabía algo o cuando no estaba al tanto de lo que pasaba. Mi hija me dijo ayer que se había publicado en internet que le habían quitado un niño a un empresario local, dijo el hombre, rascándose la nuca. ¿Así, sin más?, preguntó Charlie sorprendido. ¿Por qué? Al diablo con los ricos. Son todos tan buenos. Todos viven según sus propias reglas. Para ellos somos los tontos, los mendigos. Tal vez querían un rescate. O tal vez querían cualquier otra cosa que quisieran. No lo sé, no lo sé. Tal vez no había nada de verdad en las noticias. Mi hija dice que no todo lo que hay en internet es verdad, dijo el colega y luego se encogió de hombros, como para demostrar que no aprobaba todas esas nuevas tecnologías. Charlie se fue a casa después del trabajo y siguió repitiendo en su cabeza todas las situaciones que habían ocurrido hoy. No dejaba de pensar en el hecho de que el hijo de alguien estaba en una bolsa. Y ese niño podría tener una madre y un padre que estuvieran afligidos ahora mismo, dándose cuenta de que su bebé podría no estar vivo nunca más. Solo el propio Charlie, al enterarse de esto, podría ayudar al desafortunado niño. Pero si hoy no hubiera estado atormentado por el insomnio, si hoy se hubiera despertado a tiempo, entonces el bebé no habría sobrevivido allí, habría habido otra sorpresa en la bolsa. Una mucho más triste que la descubierta esta mañana. Charlie entró en el apartamento, se sentó a la mesa. Encendió la televisión, por fin, para ver qué pasaba. Pero no había noticias del bebé ni del hombre de negocios que supuestamente se había quedado sin hijo. Cuando la puerta hizo clic y Chris entró en el apartamento, Charlie dio un respingo, estaba terriblemente feliz de ver a su hijo. Pero ahora la llegada de su hijo también era necesaria. «Papá, ¿por qué dicen los lugareños que has encontrado al bebé?», preguntó Chris sorprendido. Y su padre asintió de inmediato: «Sí, ya estoy viejo. Siempre me cuesta dormir. No pude dormir en toda la noche. Esta mañana me he levantado. Me di cuenta de que no podía, así que salí una hora antes y lo encontré en una bolsa. Dios, no puedo ni imaginar lo que es posible. Pero necesito tu ayuda, Chris, mira, este es el asunto. Yo mismo no sé nada de toda esta tecnología. Un tipo que conozco me dijo que este chico fue robado a un gran empresario. ¿Crees que es el hijo de Eric?», preguntó Chris, que obviamente estaba más al tanto de la situación que su padre. «No lo sé. No puedo decírtelo de entrada. A lo mejor es de Eric. A lo mejor podrías llamarle y decírselo. Quiero decir, piénsalo. Es solo un bebé, y no tiene a nadie en este momento. Tal vez sus padres están enloqueciendo allá. Y lo sabemos, pero no se lo hemos dicho», preguntó Charlie. El hijo asintió. Inmediatamente se sentó, empezó a buscar un número de teléfono, pero solo encontró el de la empresa que pertenecía a Eric. Marcó el número de teléfono, llegó a la recepción y explicó la situación. Inmediatamente le avisaron de que le llamarían. Cuando le devolvieron la llamada, transmitió inmediatamente la información. El hombre que le escuchaba al otro lado del teléfono. Al parecer tomó notas, le dio las gracias. Le pidió su nombre y apellidos, y luego desconectó. Tal vez realmente es su hijo. Dios mío, ¿qué está pasando? Roban bebés, hieren a pequeños inocentes. ¿Por qué de repente? Porque los padres no se ponen de acuerdo en algo. Acuérdate de lo que te digo, papá, la culpa será de los más cercanos. Y una mierda. Mi amigo lo dijo bien, no se les puede decir ricos. Quizá robaron al niño solo para pedir rescate, y al no conseguir el dinero, decidieron deshacerse de él sin más. Creo que eso es exactamente lo que pasó. Bueno, gracias por venir. Siéntate, al menos tendremos una comida decente. Podemos hablar de otra cosa. Tengo muchas cosas en la cabeza hoy», dijo Charlie. Escuchaba a su hijo hablar de su trabajo, pero no dejaba de pensar en el bebé. No podía creer que alguien pudiera tirar a un bebé vivo en una bolsa de basura y dejar que muriera asfixiado. No podía creer que alguien fuera tan cruel como para hacer algo así.
Charlie creía que esas personas no debían estar ni siquiera cerca del resto de nosotros, porque no eran humanas. Ni siquiera los animales hacen eso a sus bebés, pero la gente llegaría a tales extremos. Todavía no lo sé. Siento que es solo el bebé de otra persona. Recuerda, hubo un reportaje en la televisión en el que una mujer dio a luz en la bañera y tiró al bebé a la calle en una bolsa de deporte. ¿Podría ser el caso aquí también?, preguntó Chris. ¿De qué estaban hablando? La conversación seguía girando en torno al bebé. El conserje, que oía y escuchaba a su hijo, comprendió por qué tenía un interés genuino tan extraño en todo aquello. En su ciudad, en general, cosas así ocurrían muy pocas veces, y por eso causaban una terrible resonancia. La gente estaba literalmente dispuesta a linchar al culpable si llegaban a él antes que la policía. No sé, es horrible. No puedo creer que alguien hiciera eso. Quiero decir, cuando lo encontré, apenas respiraba. Cuando abrí la bolsa, movía los labios como un pez. Para tomar aire. Es horrible. Creo que soñaré con esta imagen durante años, dijo el conserje. El hijo, viendo lo difícil que le resultaba hablar a su padre, decidió cambiar de tema. Ahora volvieron a hablar de su trabajo. Sin embargo, ambos solo pensaban en el bebé que se había encontrado en la bolsa de basura debajo del banco. Un poco más tarde, Eric, que estaba sentado en el despacho, acabó agotado y no pudo darse cuenta de en qué momento había perdido los nervios. Nunca había estado tan nervioso perdido, a pesar de lo que estaba ocurriendo ahora. Y al parecer esta situación no solo le estaba atormentando, sino que le estaba volviendo loco. No se sentía igual. Eric se sentaba en su asiento, se levantaba, paseaba por la oficina. A veces la cabeza empezaba a darle vueltas otra vez, y volvía a sentarse. Era duro admitir que no podía hacer nada más consigo mismo. Todo parecía escapársele de las manos. Solo le quedaba el deseo de coger, encontrar y estrangular con sus propias manos al hombre que le había robado a su hijo. No había vuelto a casa desde que supo que el niño había desaparecido. Estuvo recorriendo la ciudad en busca de pistas. Entrevistando a gente que podría haber tenido algo que ver. Era difícil creer que no hubiera nadie que viera o supiera algo. Ni siquiera las cámaras que se habían instalado en el propio pueblo de Cabañas habían grabado nada sospechoso. Todo el pueblo sabía ya que se había encontrado a un niño en una bolsa de basura. Pero como la información no era de primera mano, estaba bastante distorsionada. Y cuantas más noticias había sobre el tema, más distorsionada estaba la información. Y las noticias que vio Eric eran sobre un niño mayor. El propio Eric ni siquiera relacionaba ambas situaciones. Pero una llamada de teléfono que surcó el aire le hizo cambiar de opinión. Se levantó de golpe de su asiento, cogió el teléfono y escuchó que el niño que habían encontrado en la bolsa de basura bajo el banco era precisamente su hijo. Así es. ¿Es realmente mi hijo?, preguntó Eric, que no podía creer lo que estaba ocurriendo, y sobre todo, no podía creer que su hijo estuviera vivo y sano. Sí, lo hemos comprobado todo, ahora está en el hospital. Te he mandado un mensaje con la dirección, dijo el hombre, no se lo digas a nadie, ni a la prensa, ni a la policía, ni a mi mujer, dijo Eric. No era una petición, era una orden en toda regla. Y esperaba que fuera obedecida sin rechistar. Tenía sus propias sospechas, y no necesitaba que nadie supiera nada. Por ahora, todo estaba en el limbo. Eric no podía excluir a nadie del círculo de sospechosos. Decidió ir al hospital donde le esperaba su bebé para verle y asegurarse de que estaba vivo y bien. Llamó a varias publicaciones de noticias para que despistaran a todo el mundo. Dio información falsa porque ahora necesitaban mantenerse a salvo ellos y el bebé. Que dijeran que el bebé no había sobrevivido, y entonces toda la situación podría verse eclipsada por noticias mucho más agresivas. Eric había estado una vez en política, sabía bien lo fácil que era controlar a una población que reaccionaba tan violentamente ante cualquier noticia causante. Mientras estaba sentado en el coche, podía sentir cómo temblaba por todas estas experiencias. Inmediatamente sintió que ya no era el mismo de antes. Antes, cualquier excitación no le afectaba.
Podía soportar cualquier tensión, pero ahora se estaba desintegrando. Su hijo era su punto débil. ¿Quién le había robado a su hijo? ¿Quién le había hecho pasar por toda esta pesadilla? Era claramente consciente de la situación. Incapaz de soportar sus propios pensamientos, Eric golpeó el volante con todas sus fuerzas mientras se acercaba al edificio del hospital. Inmediatamente, todo en su interior se hizo añicos. ¿Y si llegaba demasiado tarde? ¿Y si el bebé, que seguía vivo, ya no respiraba en alguna caja especial? ¿Y si había llegado demasiado tarde para salvar a su propio hijo? Y mientras buscaba a alguien a quien culpar. Su pequeño yacía en una bolsa bajo el banco, jadeando. Salió del coche y lo primero que hizo fue ir al médico. Ni siquiera hizo cola, ni esperó a que le llamaran. Simplemente entró y se quedó mirando al hombre canoso que repasaba papeles con el hombro, sosteniendo el teléfono. Estaba claro que la conversación era muy importante. El hombre canoso ni siquiera miró al hombre que entró, hizo un gesto con la cabeza a un lado, aparentemente para tomar asiento y esperar a que le llamaran y hablar con él. «Límpiate las gafas», dijo Eric con bastante rudeza. El médico jefe exhaló desafiante, levantó los ojos. Y cuando vio lo que tenía delante, Eric se disculpó de inmediato y colgó: «Ya lo sabemos. El bebé ha sido trasladado a una sala cerrada, pero nadie puede verlo, salvo las personas de mi confianza. Ninguna información llegará a ninguna parte. Te lo puedo garantizar». «Venga conmigo», preguntó el médico, levantándose inmediatamente de su asiento, consciente de que ahora, más que nunca, era importante causar una buena impresión. «Sí, vamos», dijo Eric. Si fuera una situación normal, pondría rápidamente a aquel hombre en su sitio, le demostraría en que se equivocaba, que no se le debía hablar así. Pero ahora solo pensaba en su propio hijo. Lo escoltaron por un pasillo cerrado, donde no había nadie, salvo algunos médicos que probablemente tenían acceso a la sala. Todos hacían como si no hubiera nadie, como si un duro hombre de negocios no hubiera pasado por aquí y hubiera ido a ver a su hijo, so pena de despido y de una represalia bastante brutal. Ninguno de ellos diría jamás que había estado aquí. «Ya lo sabe todo el pueblo», dijo el hombre. «Supongo que ya han intentado que se tergiverse la noticia. Me doy cuenta de que todo esto es necesario. Pero no tiene por qué preocuparse. Lo peor ya ha pasado. Su hijo se pondrá bien. Está lo suficientemente bien como para que se lo lleven. Lo mantendremos aquí el tiempo que sea necesario». Pero, el médico dejó de hablar. Eric se dio cuenta enseguida de que solo tenía miedo de confesar y miedo de decirlo, lo cual era importante. «¿Pero qué?», preguntó Eric. «Me doy cuenta de que el bebé aún es muy pequeño, pero créame, incluso a esa edad puede experimentar mucho estrés. Tu bebé ha estado estresado, y ahora él también lo está, porque sigue rodeado por el hospital. Soy consciente de que probablemente no sea el mejor momento, pero sería mejor que se llevara al niño a un lugar familiar y tranquilo», dijo el médico jefe. «Deme un par de horas y volveré a por él para recogerlo». «¿Hay alguna forma de asegurarse de que no salga por la puerta principal con él?», preguntó Eric. «No te preocupes, lo arreglaremos. Solo tienes que acercar el coche a la puerta trasera». «Yo te diré dónde», dijo el médico jefe, cogiendo a Eric del brazo. Lo llevó en la otra dirección, lo acercó a la ventana, le indicó dónde tenía que llevar el coche. Al parecer, ya estaba pensando en su cabeza un plan de cómo realizarlo todo. Eric se distrajo cuando recibió el mensaje, miró su teléfono y arrugó la nariz. Volvió a mirar al médico jefe y luego habló. «Me pasaré esta noche o mañana por la mañana. Quiero hacerlo a una hora en que haya la menor cantidad de gente posible, para eliminar cualquier posibilidad de que me sigan». «Se lo agradeceré, no se preocupe», dijo el hombre. El médico jefe asintió, guiándole en la otra dirección para salir por otra entrada. En realidad, ahora no había necesidad de rumores innecesarios. El médico jefe no estaba actuando para que más tarde le agradecieran económicamente una importante suma de dinero. Solo lo hacía para evitar tantos problemas como fuera posible. No debería haberse involucrado con Eric.
Todo el mundo sabía que esta situación podía acabar mal para la gente que le rodeaba, para la clínica y para el personal. Eric salió e inmediatamente volvió a llamar, hablando con alguien para que le trajeran al niño. La persona al otro lado de la línea aceptó activamente, le advirtió a qué hora sería mejor venir. Eric entró en el coche. Tenía sus sospechas, y necesitaba conducir hasta su casa para recoger los papeles. Ahora se sentía mucho más tranquilo. Sentía como si su compostura hubiera vuelto a él. Ya no estaba nervioso. No había sacudidas de excitación. Su hijo estaba vivo, estaba a salvo. Todo iba bien. La prensa ya tenía otras noticias. Lo más probable es que el hombre que había deseado la muerte de su hijo se hubiera calmado. Después de todo, se había cumplido. Cuando Eric subió el coche, no lo condujo hasta el patio. Solo quería entrar a por los documentos, pero cuando entró en el apartamento, se llevó una gran sorpresa, porque no estaba preparado para lo que vio. Simplemente no había nadie. Grace, llamó Eric. La mujer no estaba en casa. Tampoco estaban algunas de sus cosas. Aquello era cuanto menos extraño, sobre todo teniendo en cuenta la situación que se había producido. Eric empezaba a darse cuenta de que tal vez las sospechas que se había formado en un principio eran ciertas. Se enfadó consigo mismo, pero enseguida se obligó a calmarse. Cualquier emoción en este momento podría empujarle a tomar una decisión equivocada. Y estaba claro que no quería tomar esa decisión equivocada. Ahora mismo, necesitaba sopesar los pros y los contras. De lo contrario, podría caer fácilmente en la trampa de la gente que había inventado todo en un principio. Estaba enfadado, pero lo que más le molestaba era que no podía serenarse. «¿Grace?», gritó Eric, subiendo al segundo piso. «La casera se ha ido», dijo la joven ama de llaves, asomándose al dormitorio. Llevaba en la mano el pulverizador que daba brillo a todas las superficies espejadas, un trapo y algunos trapos secos echados al hombro. Parecía confusa y asustada. Al parecer, temerosa de verse atrapada por la mano caliente del casero. «¿Cuándo se fue?», preguntó Eric a la fuerza, obligándose a calmarse para no asustar a la desafortunada ama de llaves. Ayer por la tarde empezó a recoger sus cosas. Dijo que tú lo sabías. Que no debía llamarte. Así que no te llamé. Y Alan la vio marcharse. Luego llamó a alguna parte. Pensé que te había llamado. Dijo el ama de llaves. ¿Se fue en su propio coche o alguien la recogió?, preguntó Eric. En su propio coche, pero alguien más iba con ella. Podría equivocarme, pero creo que la siguió otro coche, dijo la chica. Eric se quedó en silencio. Empezó a repetir en su cabeza todo lo que había pasado. Al parecer, intentaba averiguar en qué se había equivocado, dónde había metido la pata y por qué la situación se le había ido de las manos tan rápidamente. Se dio cuenta de que al principio debería haber confiado en su instinto. Pero que si se equivocaba, en un primer momento se equivocaría de camino. ¿Va a despedirme ahora?, preguntó el ama de llaves con una vocecita infeliz. La cogió por lástima, pero era una buena trabajadora. La chica era huérfana. Y este trabajo le permitía pagarse un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y ahorrar dinero para la escuela a la que pensaba asistir. Se dio cuenta de que si le cobraban impuestos, tendría que buscar trabajo de camarera en algún sitio y el dinero no le alcanzaría ni para alquilar una habitación. Mucho menos un apartamento de una habitación. No, ni se te ocurra. Lo entiendo, así que, está bien, haz lo tuyo. Si aparece, llámame enseguida. Pero no dejes que te vea. ¿Entendido?, preguntó él. Ella asintió. El ama de llaves permaneció de pie, sujetando la puerta, como si temiera caerse si la soltaban. El hombre bajó las escaleras volando. El tiempo se agotaba, y él no quería retrasar más esta situación tal y como estaba. Mientras Eric conducía a casa, pensaba mentir a su mujer para decirle que no era su bebé en absoluto. Que era una especie de pato. Pero cuando llegó, ella no estaba en casa.
Y darse cuenta de que ella podría haber tenido algo que ver con lo que estaba pasando le enfureció. Eric condujo hasta el lugar de la reunión, donde le esperaba un detective, y de ninguna manera iba a quedarse sentado en un sitio. Eric sabía que aquel hombre solo había accedido por respeto a él. O tal vez por miedo a las consecuencias. En cualquier caso, ya era voluntario, forzado, y por eso no le extrañaba no poder encontrar un sitio donde sentarse ahora mismo. Eric se sentó a la mesa y fingió que todo era normal. Quería demostrar que lo más importante era mantener la calma. El detective se sentó frente a él y dejó la carpeta. Solo ahora Eric notó que le temblaban las manos. En fin, aquí he reunido información. Es más o menos todo el paquete, dijo el detective. Le costaba hablar. Ya está. Tal como he dicho. ¿Es ya? Preguntó Eric. Lo primero que pensó Eric fue en sus mayores competidores, que nunca utilizaban métodos honestos en absoluto. Si había que sospechar de alguien de su entorno, ese era Jack. Este hombre era muy cruel con sus competidores. Eric no sabía si era capaz de ser cruel con un niño inocente. Pero ahora el rompecabezas estaba encajando de una manera muy diferente. No, estoy seguro de que ni siquiera conoces a este hombre. Es Anthony, dijo el detective. E inmediatamente se llevó una palma de la otra mano. Al parecer, intentaba detener el temblor de sus manos. Anthony, es la primera vez que oigo ese nombre. Espera, ¿estás seguro? Preguntó Eric. Lo siento, solo hago mi trabajo. Y aunque desconfío mucho de tu reacción, hice mi trabajo lo mejor que pude, dijo el detective. Y Eric levantó las manos conciliadoramente. Se dio cuenta de que tenía prisa por sacar conclusiones precipitadas, y que ahora sería mejor morderse la lengua, dejar que aquel hombre hablara y contara por fin todo lo que había averiguado. El detective empezó a abrir lentamente la carpeta, exponiendo las fotos de las capturas de pantalla hechas a partir de los vídeos. Aún así consiguió, al parecer, encontrar algunas cámaras que funcionaban. Una cosa que puedo asegurar es que operaban desde dentro. Porque es improbable que alguien pudiera entrar en tu pueblo rural, sin autorización, para destruir todos los datos de las cámaras. Pero esta persona no sabía que había copias de seguridad, dijo el detective. Conseguí comunicarme con las personas que tenían esas copias de seguridad. A cambio, tuve que prometerles que sus nombres serían confidenciales. Puedo garantizar que no tienen nada que ver con lo que ha pasado. Solo temen que te pongas sentimental y te vengues de ellos también. Necesito saberlo todo. No lo entiendo. ¿Por qué tuviste que robar al bebé? ¿Qué hizo mi bebé para que lo condenaran a una muerte tan cruel? Eric seguía sin entender quién era el hombre en cuestión. ¿Y por qué de repente ese hombre se creía con derecho a disponer de la vida de otras personas? Ahora, vamos a llegar a lo importante. Te voy a dar todo el archivo, y lo vas a leer. Preferiblemente a un par de kilómetros de ti. Lo siento, pero tu carácter es legendario, dijo el detective, encogiéndose de hombros. De todos modos, ese tal Anthony es el amante urbano de tu mujer. No puedo demostrar que lo hicieran juntos, pero solo tengo pruebas circunstanciales, porque obviamente intentaron encubrirlo lo mejor que pudieron. Le insto a leer todo esto y tomar solo su propia decisión en cuanto a qué hacer a continuación. Solo hay pruebas circunstanciales contra su esposa. Téngalo en cuenta. Cuando Eric recogió la carpeta, estaba simplemente estupefacto por lo que vio. Todo aquí decía que el mismo Anthony, que era el amante de su mujer, había robado efectivamente al niño. Hay un tiroteo, los gritos. Él toma al bebé, se lo lleva. Pero realmente no se puede ver su cara. Otras cámaras. Máscara fuera, niño en el coche. Ese desagradable, feo y joven rostro de un hombre que ni siquiera podía ser llamado animal después de lo que había hecho. Pero Eric seguía sin entender por qué este hombre le había robado a su hijo. Las pruebas contra su mujer eran realmente circunstanciales. Eric lo repasó todo y no supo qué hacer a continuación. Ahora mismo, para levantarse de su asiento,
poner una orden de búsqueda y captura contra ambos, y luego hacer que se arrepintieran de lo que habían hecho. Pero ahora tenían que llegar al hospital a tiempo para recoger al bebé, ponerlo a salvo y decidir qué hacer a continuación. Cuando Eric hojeó la carpeta hasta el final, se quedó al 100%. Seguramente Grace y Anthony habían planeado esto juntos. Se aseguraría de pillarles por los pelos, hacerles confesar y comprender sus motivos. El hombre condujo hasta la misma entrada del hospital, recogió al bebé, al que cargó en su coche y al que colocó cuidadosamente en la cuna del coche. Dio media vuelta y condujo hasta una salida completamente distinta de la ciudad. Después de más de 200 kilómetros se detuvo, fuera ya era de noche, las velas chirriaban. También era una comunidad de casas de campo, cerrada, pero muy diferente. La pulcra mansión, que asomaba tras una valla baja, le pareció insólita y en cierto modo poco acogedora. Pero el hombre que vivía allí era el único al que podía confiar la vida de su hijo. Las luces se encendieron cuando los guardias transmitieron la información. Una mujer alta y delgada, con el pelo largo y gris recogido en una trenza, apareció en el umbral. Llevaba una larga túnica de seda negra con grullas y ramas bordadas en hilos de oro. Bajó lentamente los escalones, se acercó a la verja, la abrió de un tirón, y con una mano delgada y huesuda, señaló hacia un lado de la casa. Eric no dijo nada, pero cuando entró en la casa abrazó a su madre. Se parecía mucho a ella, a pesar de la edad de la mujer. Estaba claro que intentaba mantenerse tanto externa como internamente. Parecía una dama noble. Como si hubiera salido de las páginas de un libro de texto de historia del arte. Jesús, ¿cómo de pequeño es?, dijo la mujer, admirando al bebé. Lo cogió en brazos y el niño la miró inmediatamente con ojos incomprensivos. Y una vez tú también fuiste muy pequeño. Aún recuerdo cómo erais tú y tu hermano, mamá, ahora hay tantos problemas. Eres la única persona a la que puedo confiar mi hijo. El hombre empezó a hablar. Escucha, Eric, dijo con voz cansada. Soy una mujer mayor, se podría decir que vieja. No voy a cuidar del niño el 100% del tiempo. Voy a asegurarme de que lo cuiden, de que se ocupen de él. Tendrá una niñera, un médico todo el tiempo que necesite. Puedo garantizarte que incluso puedo criar a tu hijo y nadie se le acercará. Doblaré la seguridad si es necesario. Pero si no quieres contarme la razón por la que me trajiste a tu hijo, pasando por alto a su madre, no te interrogaré. Eric estaba locamente agradecido de que no le interrogara, de que no le hiciera preguntas innecesarias. Quería ir cuanto antes a ver a su amigo y acordar con él el plan de venganza y llevarlo a cabo al máximo. Todavía no puedo decirte nada. Un poco más tarde, cuando todo esté resuelto, cuando esté seguro al 100%, entonces te lo contaré todo, dijo Eric. La madre asintió. El hombre la miró y de pronto pensó que, a pesar de su edad, seguía siendo una mujer hermosa y reservada. Se notaba en ella que tenía una clara veta azul en la sangre. En cada uno de sus movimientos, en cada una de sus palabras, había una especie de belleza majestuosa, especial, envidiable. Hijo, nunca dejaré que me ofendas. Es tu hijo, mi nieto, y no permitiré que le hagan daño. Lo único que necesito es que envíes hombres de confianza que se encarguen de vigilar la propia casa por si acaso. Confío en mis guardias. Pero es cuestión de en quién confíes tú. Dijo ella. Todo se hará. No te preocupes, respondió. Eric besó a su madre en la mejilla y a su hijo en la frente. Salió, echando otro vistazo a la mansión. Las luces estaban encendidas en las demás habitaciones. Al parecer, ahora prepararían un lugar para que durmiera el bebé. Eric confiaba en su madre y sabía que si algo le ocurría, su hijo estaría siempre cuidado y siempre protegido. Eric no iba a casa, iba a casa de su amigo. Dylan era la única persona que podía involucrarse en todo este plan y ser de ayuda. Eric no iba a lanzarse de cabeza. Había que planearlo bien porque se corría el riesgo de no descubrir a los culpables con demasiada facilidad. Cuando Eric llegó, Dylan, que había recibido una llamada suya, estaba cansado y miró por la ventana.
Vio a su amigo. Bajó las escaleras y abrió el interfono. Eric subió al apartamento. Solo que ahora vio que la manilla del interfono estaba girada. Al parecer, su amigo estaba esperando al manitas. Dylan asintió. Cuando vio la dirección de la mirada de Eric. Ayer los manitas traían el armario y me rompieron el interfono. No sé cómo lo hicieron. El manitas no vendrá hasta esta semana. Lo siento, acabo de despertarme, no pienso con claridad, dijo Dylan, poniendo la tetera en el fuego. Quería tomar café, porque era imposible despertarse sin café. Dylan levantó la vista y vio que eran las 4 en el reloj. Dylan, sé que puedes decir que no quieres meterte en todo este lío, pero créeme, no puedo hacerlo sin ti. Eres la única persona en la que confío. Y eres la única persona que mantendrá esto en secreto. Aunque toda esta historia acabe mal, dijo Eric. Dylan estaba al tanto de la historia con el bebé y comprendió lo importante que era mantenerlo todo en secreto ahora. Lo primero que hizo Eric fue llamar a Dylan y decirle que el bebé estaba a salvo y que Eric lo llevaría a un lugar seguro. Así que ahora era una tontería esperar que la situación fuera diferente. Dylan se dio cuenta de que si Eric había llegado, significaba que había encontrado a los culpables y que ahora querría vengarse. Y teniendo en cuenta que Eric en un principio había querido enfrentarse a Jack, Dylan estaba dispuesto a negarse, aunque su amistad se viera en peligro. Contraté a un detective. Resulta que mi bebé fue robado por un tal Anthony. Cavas un poco más profundo, y resulta que es el amante de mi esposa. Mi esposa ya no está en casa. Hizo las maletas y se fue el mismo día. Cuando me enteré de que tenía un amante, las pruebas contra ella son circunstanciales, contra él al 100%. Pero cuando leo todos los periódicos, estoy seguro de que ella es tan culpable como él. Tengo que vengarme de ellos, ¿sabes? Tienes que hacerlo, dijo Eric. ¿Tienes algún plan? Preguntó Dylan. Voy a hacer una auténtica caza de sangre por mi bebé. Si estás dispuesto a venir conmigo, me alegraré. Si no lo estás, lo entiendo. Y créeme, nuestra amistad no se verá dañada, dijo Eric. Iré contigo, no tienes por qué preocuparte. Pero no entiendo por qué tuviste que robar el bebé. Podrías haber hecho las maletas e irte con tu amante. ¿Por qué de repente hacer un circo de ello? Es un milagro que tu hijo sobreviviera. ¿Así que en un principio esperaban que el bebé no sobreviviera? Preguntó Dylan, intentando aclararse la situación. Eso es lo que quiero saber, dijo Eric. En una hora ya se habían reunido. Ya le habían informado del paradero de su mujer y su amante, que, sorprendentemente, estaban juntos. Eso era hasta bueno. Y Eric, tras comprobar que todo estaba en el maletero, se puso en marcha. Condujeron hasta el pueblo donde se escondían su mujer y su amante. Anthony y Grace, aparentemente tratando de esconderse, habían elegido un pueblo que era casi el más remoto. Si hubieran sabido que, obviamente, eso no jugaría a su favor, se habrían instalado en la parte más concurrida del pueblo. No habían pasado ni 20 minutos cuando Eric metió en el maletero primero a Anthony, que estaba atado, y luego a su mujer, Anthony y luego a su mujer. Simplemente irrumpieron en la casa, les apuntaron con pistolas, les ataron, les amordazaron y les pusieron bolsas en la cabeza. Todo fue mucho más rápido de lo que Eric había contado. Especialmente porque había esperado una respuesta bastante sólida. Cuando volvieron al coche, Eric fue inflexible. Estaba llevando su pabellón de caza a un lugar donde nadie más iría, donde nadie los encontraría. Él ya tenía un plan de venganza específico en su cabeza que estos dos recordarían por el resto de sus vidas. Si es que lograban sobrevivir. Cuando se detuvieron, Eric sacó a los dos prisioneros del maletero abierto y los arrastró al interior de la casa. Dylan le ayudó, pero sin mucho interés. Al parecer, había venido aquí solo para averiguar la verdad, y entonces decidiría si quería formar parte de esto o no. Eric, ¿qué demonios?, gritó Grace. Tenía el rostro cubierto de lágrimas.
estaba sollozando, y se notaba que a causa de la conducción rápida y las carreteras rotas se había golpeado la cara de forma bastante dolorosa, la mancha marrón ya se veía a través de la bolsa. ¿Qué demonios?, me pregunta, ¿qué demonios? ¿Por qué no me cuentas cuál era tu plan?, dijo Eric. Eric, cogiendo el arma y colocándola en su regazo, se sentó en una mesa alta y toscamente escarpada. Parecía más bien una especie de trono de cazador. Tenía un aspecto imponente y amenazador. Y el propio Eric parecía un hombre peligroso. Sobre todo porque tenía fama de ser capaz de disparar a cualquiera que no le gustara. Y no obtendría absolutamente nada por ello. Anthony, que ahora miraba a su amante y a su marido, miró nervioso a su alrededor. Dylan les había quitado las bolsas de la cabeza y la escasa luz les hacía entrecerrar los ojos desacostumbradamente. Muy bien, hijos míos, dijo Eric. Soy un tío adulto, y os diré desde ya que solo tenéis dos opciones, no me contáis nada. Fingís que no habéis tenido nada que ver. Aunque tengo todas las pruebas que necesitas para demostrar tu culpabilidad. Entonces te volaré los sesos por toda la casa. Los tiraré donde tiran todos los cadáveres. Y ese será el final de esta conversación, o hay una segunda opción, en la que me cuentas todo con detalle. Y entonces te daré una oportunidad de sobrevivir, incluso con lo que has hecho. Tú eliges. Hubo silencio. Había un olor bastante espantoso en la casa, pieles, animales sacrificados, sangre apelmazada sobre la enorme mesa. Todo parecía una película de terror. Y Anthony, que estaba mucho más asustado que Grace, empezó a decir. Ella era la que lo había inventado todo. Era su plan. Gritó Anthony. Cállate. Si no te callas ahora, te haré pedazos yo mismo. Gritó Grace, volviéndose hacia su amante, claramente insegura de cómo conseguir que se callara. Así al menos tenían una oportunidad. Y si continuaba ahora, Grace estaba segura de que su marido le arrancaría la cabeza aquí y ahora. No me voy a callar. Ya me has oído. Si no se lo decimos ahora, nos va a disparar aquí. Mira, me enamoré de ella. Ni siquiera sabía que era tu esposa. Ella me dijo después que las cosas estaban mal, que te estabas divorciando. Con voz temblorosa, dijo Anthony. Realmente no sabía nada. Me enamoré como un niño. ¿Haría cualquier cosa por ella, incluso matar al bebé? Preguntó Eric, intentando contener el odio que sentía por aquel hombre. Quería levantar el arma ahora mismo, hacer que se arrepintiera de lo que había hecho, aunque fuera por un segundo. Eric quería saber la verdad. Dylan se quedó en el quicio de la puerta, mirando de vez en cuando a su amigo, pero cuando se enteró de toda la historia, ya iba a ayudar incondicionalmente a Eric a vengarse. No, había ideado un plan para que se llevaran al bebé. Hacer que pareciera un robo, y luego encontrar a alguien que comprara al bebé. Primero dijo que conseguiríamos el rescate, luego venderíamos al bebé y usaríamos las ganancias para mudarnos. No se mencionó el asesinato. Dejé al bebé en el apartamento. Grace vino, lo cogió y se fue. Ni siquiera sabía que era capaz de algo así. Anthony gritó. Y Eric sabía que Anthony estaba diciendo la verdad. Porque solo la mujer de Eric podía ser rastreada hasta el lugar donde las cámaras habían encontrado al bebé. Anthony ni siquiera estaba cerca. Pero el hecho de que Anthony, después de enterarse, todavía eligiera mantener todo en secreto y aún así se fuera con Grace lo hacía tan criminal como ella. Nunca me dejarías ir por el bebé. No quería vivir más en esa jaula de oro. Quería una vida normal. El bebé había paralizado mi vida. No podía soportarlo más. Gritaba. Una jaula de oro. Nadie ha sido retenido en ningún sitio antes que tú. Siempre conseguiste todo lo que pediste. Podrías haberle dejado el bebé a la niñera y seguir con tu vida. Nadie te retenía. Podrías haberte divorciado e irte al fin del mundo con tu maldito amante. Eric gritó cada palabra. Quería gritar para que ella le oyera mejor. Pero sabía que si lo hacía, perdería los estribos.
Y eso podría terminar mal. Te odio, odio a este bebé. Solo me involucré contigo por el dinero. ¿Y pensaste que podrías retenerme con un bebé? Todos aquellos gritos parecían los desvaríos de un loco. Eric se sentó y miró a su mujer y se dio cuenta de que se trataba del mismo hombre que había cogido, metido en una bolsa de basura a su hijo, lo había atado y lo había tirado debajo del banco. Eric no encontraba dónde meterse. Pidió ayuda a su amigo. Los tiró a los dos al sótano. Mientras tanto, pensó en cómo podría hacer que las cosas fueran más rápidas. Consultó con su amigo y oyó a Grace gritar abajo. Anthony pidió ayuda, pero aquí nadie les oía. ¿Qué demonios estaban balbuceando?, gritó Grace, volviéndose hacia su amante. Solo dice que es muy valiente. No nos haría nada, no voy a poner eso a prueba. Todo esto es culpa tuya. No debería haberte hecho caso. Debería haber huido de ti y no haberte vuelto a ver. Le gritó Anthony. Dylan sonrió al escuchar esta conversación, que incluso ahora le parecía una tontería. Esa gente solo se preocupaba de que la mataran, pero no les importaba lo que le habían hecho a un niño vivo, sin dejarle ninguna posibilidad de sobrevivir. Cuando Eric y Dylan ya habían hablado, se estaban preparando para llevar a cabo su venganza. Grace y Anthony ya se habían callado. Se oían estallidos ocasionales. Pero nada más. Grace se sentó contra la húmeda pared de tierra del sótano. Sus ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad. Podía ver la silueta de su amante, y debió de pensar que había elegido al hombre equivocado. Sobre todo teniendo en cuenta que estos pensamientos le habían venido a la mente apenas unas horas antes del final. Después de lo que había hecho, la joven estaba segura de que su marido no se lo perdonaría y nunca la dejaría salir con vida. Sobre todo después de haberse delatado con su propio comportamiento. ¿De verdad va a acabar así?, preguntó Anthony. Grace sintió lástima por él. Era un joven inocente, muy crédulo. No era de extrañar que sintiera lástima por él. Nunca debí haberte escuchado. Dios, ¿por qué te hice caso en primer lugar?, preguntó. Su pregunta era más bien retórica. Podía oír la amargura y el dolor en su voz. Y estaba claro que apenas podía soportar el calor de la pasión. ¿Cómo podrías hacer otra cosa? Tú me quieres. ¿Cómo podrías decirme que no?, preguntó Grace. Sintió que su rostro se estiraba en una sonrisa. Podría haberlo hecho, no solo podría. Debería haberte rechazado. No puedo creer lo que veo y oigo. Nos van a disparar aquí abajo como a perros callejeros. ¿Por qué decidí llevarme a ese bebé? No puedo creer que ahora solo sea un juguete para el loco de tu marido, dijo Anthony. Se oyeron pasos en algún lugar del piso de arriba. La gente que había estado en el primer piso. Debían de haber vuelto a subir. Se oyeron ruidos, algunos rasguños. Alguien hablaba. Era difícil distinguir por la voz si era Dylan o Eric. Sus voces eran graves, pesadas. Muy parecidas entre sí. Incluso Grace, que había vivido tantos años con su marido, levantó la vista y no pudo distinguir a quién oía exactamente. Ya se estaba preparando para el hecho de que nunca volvería a ver la luz blanca. Que su muerte sería probablemente agónica. ¿Por qué se le había metido en la cabeza que él no la dejaría marchar por culpa del bebé? ¿Por qué no fue a confesarse con él? Podría haber ido y decirle que no podía soportarlo más, que quería vivir con su amante. Podría haberle dicho que nunca quiso a su hijo. Podría haberle pedido que la dejara en paz. Y si eso no funcionaba, entonces podría haber hecho lo peor. Se arriesgó. Y ahora era poco probable que volviera a ver la luz del día. Después de todo, casi habían escapado. En solo un par de horas, se suponía que alguien vendría a recogerlos y llevarlos a un lugar seguro. No a tiempo, solo unas horas. Apareció una luz brillante. Alguien había abierto una escotilla y los rayos irrumpieron en el sótano. Una extraña silueta se asomaba por encima de la escotilla abierta con unos cuernos enormes. No se podía saber si era un hombre o una bestia.
Movía la cabeza como un salvaje. Bueno, ya es la hora, dijo la silueta. Agarró primero a Anthony por el cuello. Tiró de él hacia afuera. Dios, por favor, no lo hagas. Te lo ruego, chilló el chico que no podía soportar el calor. No podía creer que esto fuera a suceder ahora. Demasiado tarde. Deberías habértelo dicho cuando intentabas robarle el bebé a otra. Repitió la silueta. Entonces esa silueta sacó a Grace. Y las dos arrastraron a las dos. Las arrastraron por ramas que les arañaban la piel, dejándoles heridas profundas. Grace chillaba, gritaba, suplicaba ayuda. Anthony, en cambio, ya estaba callado. Al parecer, ya había perdido toda esperanza de ser rescatado. Los hombres que los arrastraban delante de ellos se parecían muy poco a Dylan y Eric. Parecía que eran incluso más altos que sus prototipos. Parecían espíritus antiguos, más bien la pesadilla definitiva. Enormes, con cuernos ramificados, extrañas máscaras de bestias esqueléticas. Se les echaron encima enormes pieles, que eran aún más poderosas y les daban un aspecto bastante espeluznante. Bueno, si no tienes cualidades humanas, entonces vivirás con cualidades de bestia, dijo la voz. Y no hay lugar entre las bestias, dijo otra. Las voces ya se espesaban, el crepúsculo los rodeaba. Ahora que los ojos de Gracia y Antonio estaban acostumbrados a la luz, se dieron cuenta por primera vez de que era probable que los dejaran en el bosque toda la noche. Grace, que antes había mantenido frecuentes conversaciones con su marido acerca de la caza, sabía que había muchas bestias salvajes y peligrosas merodeando por los alrededores. Su marido cazaba a menudo ciervos o jabalíes perdidos. Un día incluso llegó con una enorme herida en el hombro por un golpe de un oso, que ahora se ha curado y se ha convertido en una cicatriz. Déjalo. No hace falta que los cuides, dijo el hombre. Inmediatamente los dos culpables cayeron de espaldas sobre la hierba podrida. Todavía temblaban de miedo. Al parecer, era extremadamente duro darse cuenta de que no había otra salida. Gracia, que todo este tiempo se había aferrado con fuerza a lo último, había esperado que no le ocurriera nada. Ahora se daba cuenta de que la venganza caería sobre ambos. Eric, por favor, te lo ruego, por favor, rezó ella. Y mi hijo también te lo pidió. También te pidió que no lo metieras en una bolsa para asfixiarlo allí. Pidió la silueta más grande con una calavera en la cabeza. De repente algo se vertió sobre Grace y Anthony. El violento líquido hediondo corrió por sus cabezas, sobre su piel, se vertió en sus oídos, nariz, boca. El olor era tan nauseabundo que ambos querían taparse la nariz. Pero aún tenían las manos atadas. Grace supo inmediatamente por el olor que era la sangre de alguna bestia. Ya se estaba dando cuenta de la venganza que les esperaba. Y por primera vez en mucho tiempo, pensó que era demasiado cruel, que no se lo merecía. No es justo. Es un asesinato. Gritó Grace, tratando de apelar a su conciencia. Por favor, haré lo que sea. Dijiste que tendríamos una oportunidad, dijo Anthony. Sí, lo dije. Sí, siempre cumplo mis promesas, dijo el hombre, enderezándose. Grace miró a su marido, al que reconocía por su voz, pero no lo reconocía exteriormente en absoluto. A veces le parecía que las dos criaturas espeluznantes no tenían nada que ver con su marido y su amigo. Parecía como si esas criaturas hubieran sido llamadas para castigarla. Estos pensamientos le hacían pensar que ya se estaba volviendo loca. Al parecer, no podría sobrevivir a todo este estrés en la zona de miedo por lo que le esperaba. Se volvió hacia su amante, que sollozaba como una niña. Grace aprovechó el silencio y comenzó a mirar frenéticamente a su alrededor. Ya estaba buscando una oportunidad para escapar o al menos encontrar una ruta de escape tentativa. Pero no había ni un solo rayo brillante por ninguna parte, lo que significaba que el linde del bosque estaba muy lejos. Incluso intentó encontrar algún tipo de rastro. Desde donde habían sido arrastrados, si salía hacia la cabaña de su marido, podría encontrar una salida del bosque por el sendero. Pero no era tan sencillo. No había huellas.
Debían de haber limpiado todas las huellas antes de quitarles la venda de los ojos. Podría dispararles allí mismo. Pero no lo hice, porque lo prometí. Y ahora lo único que te pido es que te muevas más rápido. Te dejaré aquí. Haré algunos disparos. Si no acierto, aún tienes una oportunidad de sobrevivir. Y si lo hago, te destriparé como a un animal salvaje, dijo. En cualquier caso, si no le dan a él, lo haré yo, dijo otra voz. Si por algún milagro los dos seguís sanos y salvos, vais a salir de dudas, teniendo en cuenta la cantidad de sangre de la que estáis cubiertos. Está bien, ya veremos. Tal vez los animales no salgan a cazar esta noche. Tal vez estén hartos y no atraigas su atención, dijo Eric. Anthony ya podía sentir el vuelo en toda regla de aquellas imágenes de bestias con enormes pieles que se erguían ante él a dos patas. La serenidad de su ama. El vasto bosque que desconocía por completo. Todo esto le llevó al frenesí. Y no se atrevía a inspirar ninguna supuesta calma. Anthony, gritó, lloró. Suplicó ser rescatado. Pero no consiguió nada. Nadie lo salvaría. Especialmente ahora que la justicia está a punto de ser servida. Bueno, digamos que la caza ha comenzado, dijo Eric. Se acercó, los puso a ambos de espaldas, cortó las cuerdas y luego empezó a contar en voz alta de 10 a 1. Ambos prisioneros saltaron, pero para decepción de Eric corrieron en la misma dirección. Al parecer, Anthony confiaba en la experiencia de Grace, que parecía bastante tranquila. De hecho, Grace para entonces sentía que se estaba volviendo loca y no podía confiar en sus propios recuerdos del bosque. Cuando Eric contó hasta 1, disparó primero al aire y luego hacia ellos, ni siquiera estaba apuntando. No iba a parecerse a ellos, y no iba a dispararles de verdad. Dejaría que la propia naturaleza decidiera si merecían vivir o no. Eric seguía mirando en la dirección en la que se veían las dos siluetas. Estaba a la vez seguro de que los vería vivos, y al mismo tiempo pensaba que tal vez tendrían suerte y serían mutilados por un oso. Es hora de volver al coche, dijo Dylan, quitándose las calaveras de encima. Se dio cuenta de lo cruel que había sido este castigo. Pero estaba claro que merecía la pena. Aunque los dos salieran alguna vez del bosque, nunca podrían deshacerse de los horribles recuerdos de lo ocurrido. Sí, ya es hora, dijo Eric, que pensaba lo mismo. Aunque por algún milagro salieran del bosque, nunca volverían a estar mentalmente sanos. Eric se dio la vuelta y fue primero a la derecha, y desde fuera parecía que se adentraba en medio de la nada. Pero Eric conocía demasiado bien esta parte del bosque. Así que no fue de extrañar que en pocos minutos llegaran a la cabaña. Desde allí llegaron al linde del bosque y subieron al coche. Eric sintió que el odio que había en él se desvanecía por completo. Sentía que por fin había conseguido su venganza, aunque quería dispararles primero, no quería ser como ellos. No les quitaría la vida con sus propias manos. Si alguien de arriba los consideraba dignos de seguir viviendo, entonces que vivieran. Pero siempre recordarían tal castigo. Cuando ambos hombres ya estaban en el coche, no hablaron de lo que había pasado. Se limitaron a permanecer sentados, mirando fijamente el lindero del bosque que tenían delante. Parecía como si los dos cautivos estuvieran a punto de saltar a su encuentro. Eric, que estaba sentado al volante, aún creía y esperaba que alguien desde arriba les impidiera salir. No quería que salieran. Quería que este bosque les llevara para siempre. Nadie levantaría la nariz después. Nadie los buscaría. Y además, ahora les esperaría otro juicio. Y estarían en la cárcel por abuso de menores. Vale, deberíamos irnos a casa, dijo Dylan. Una voz rompió el silencio. Eric lo miró. Por un momento Dylan le pareció ajeno. Se sentía extraño. Condujeron primero por un camino roto y luego por la autopista. Cuando Eric llevó a Dylan de vuelta a su casa, seguían sin hablar de nada. No fue hasta que Dylan estaba a punto de salir que por fin habló. Ya está hecho. Prometiste que, si salían de allí, no perderías nada más, dijo Dylan. Siempre cumplo mis promesas.
Ya lo has visto. Ni siquiera les disparé. Si hubiera querido, les habría disparado a los dos. Les di una oportunidad. Que vean por sí mismos lo afortunados que son. Especialmente desde que Grace sabe que nunca fallo. Es una señal para ella de que les di una oportunidad, dijo el hombre. Dylan asintió. Todavía no había salido del coche. Al parecer, quería hablar de otra cosa, pero o no tenía valor o el cansancio le estaba pasando factura. ¿Qué piensas hacer ahora?, le preguntó Dylan a su amigo. Sinceramente, no lo sé. En primer lugar iré a buscar al niño. Hablaré con la madre. Quizá me dé algún consejo. Aunque, ya sabes, no creo que merezca la pena cambiar de vida. Para ser sincero, yo, al contrario, haría todo lo posible para que mi hijo creciera en su propia casa, en paz y no hubiera ninguna histérica dispuesta a meterlo en una bolsa en cualquier momento, dijo el hombre. Dylan se despidió de su amigo, lo dejó en el coche, se bajó y caminó hacia el edificio de su apartamento. Pensó mucho en lo que habían hecho. No quería contemplar lo que podría haber ocurrido aquella noche. Si Grace y Anthony tenían mucha suerte, por la mañana podrían estar en la linde del bosque. Pero si no tenían suerte, nadie los volvería a ver. Mientras tanto, Grace corría por el bosque. Corría como una loca, utilizando las manos para apartar las ramas que se aferraban a su piel. Parecía como si el propio bosque quisiera retenerla. Grace, espera, no puedo llegar, gritó Anthony. Grace no le respondió nada. Estaba guardando fuerzas, tenía que guardarlas. Si empezaba a gritarle ahora, podría no tener fuerzas para seguir corriendo. Sin darse la vuelta, esperando que ninguna bestia les hubiera tenido en cuenta todavía. Además, mientras corriera delante, tenía una oportunidad. Si alguna bestia los perseguía, Anthony iría primero, dándole la oportunidad de escapar más rápido. Siguió adelante por el bosque pisando troncos, ramas que crujían o se interponían bajo sus pies. De vez en cuando se caía, se lastimaba los codos o se desollaba partes del cuerpo, pero aún así se levantaba y seguía corriendo. ¿No tendría energía para esto, Grace?, gritó Anthony. No iba a detenerse. La única voz en su cabeza era la suya propia, diciéndole que tenía la obligación de correr ahora. Vio un rayo delante y no se dio cuenta inmediatamente de cuánto tiempo llevaban corriendo. Para cuando divisó la luz salvadora, ya estaba parando, caminando, corriendo de nuevo. Sentía como si le hubieran echado arena en los pies. Era imposible moverse. Era como si tuviera pesos de plomo atados a los pies, pero se obligó a caminar, a arrastrarse hacia aquella luz. Anthony, que ya había perdido toda posibilidad de alcanzarla, de gritar, guardó silencio. Y entonces, con un último esfuerzo, salió corriendo del bosque hacia la carretera. Grace no recordaba por qué lado del bosque discurría la carretera. Mucho más tarde, para su horror, se daría cuenta de que habían dado un gran rodeo y que, de haber corrido en la dirección correcta, habrían llegado a la carretera en pocas horas. Grace se incorporó a la carretera cuando vio un coche. La mujer que iba al volante cantaba una canción conocida en la radio. Pero entonces apareció una silueta delante de ella en la carretera, una joven sonrojada y con la piel empapada en algún tipo de líquido marrón. La mujer gritó y frenó en seco. Aquello pudo haber sido la salvación de Grace y Anthony. Eric se sentó en la casa de su madre. No le gustaba esta casa. De alguna manera esta casa era extraña, desconocida, no real. Parecía imposible vivir aquí. Era más un museo que un hogar. Desde que era niño, no le dejaban tocar nada. Pasaba la mayor parte del tiempo en los establos o fuera. Solo si conseguía que su madre se alejara por fin de la interminable formación de profesores. Aunque había pasado tanto tiempo, todavía no le gustaba esta casa. Cuando creció, cuando dejó de depender de su madre, ya no ocultó su actitud hacia su educación. Sin embargo, la madre de Eric era el tipo de persona que nunca veía sus errores. Creía que tenía razón y que el carácter de Eric era enteramente mérito suyo. Eric se sentó a la mesa,
hablando de todo lo que había pasado, de todo lo que había hecho allí en el bosque, sin miedo a que su madre lo juzgara. Debería haberles disparado a los dos. En los días de mi juventud, los habríamos atado aquí, en el sótano. Nadie les habría ayudado, aunque lo hubieran oído, y habrían muerto de hambre. Sería mejor hacerles lo mismo que le hicieron a nuestro chico, ponerles bolsas en la cabeza y dejarles sufrir, dijo la anciana. Cuando dijo cosas tan crueles no le tembló ni un solo músculo de la cara. Hablaba con calma y reserva. Al parecer, la situación no la conmocionaba en absoluto. Eric conocía el carácter de su madre lo suficiente como para saber que ella no le juzgaría. La mujer sacó un largo puro, lo encendió y miró a su hijo con atención. Tienes un carácter mucho más suave que el mío y mucho más fuerte que el de tu padre. Solo has tomado lo mejor de nosotros. Y, créeme, nunca te condenaría aunque hubieras masacrado a esas criaturas de ahí fuera. Siempre sentí pena por los animales que mataste. Siempre he sentido lástima por cada ciervo, cada jabalí que tú o tu padre arrastrasteis a esa casa. Pero si hubieras matado a los que estaban allí, no te habría dicho ni una palabra, dijo la mujer. No creo que quiera cargar con esa clase de pecado en mi alma. Bueno, lo hecho está, y el que esté arriba saldrá de allí, dijo Eric. La anciana, que despedía una densa niebla de humo, miró a su hijo. Tenía unas imágenes extrañas en la cabeza. Dudó un instante. Luego su mirada se calmó. Al parecer, se imaginaba lo que le haría a Grace. Cuando trajiste a esa chica, te dije enseguida que no era de nuestra sangre, que no encajaría aquí. Pero cuando llegó mi nieto, se lo perdoné todo. Como ves, no tuviste que perdonar nada, dijo la mujer. Pero tienes razón. Lo hecho está. Lo principal es que nuestro bebé está vivo. Está bien. Así que puedes llevártelo o dejármelo a mí. Lo estoy criando para que sea tan buena persona como te crié a ti. Pero sé que no te gusta mi forma de criar. Así que te lo vas a llevar a casa. Lo siento, mamá. Pero sí, me llevaré a mi hijo. Me encantaría que vinieras a visitarnos de vez en cuando, o te lo llevaré yo. Espero que nunca se le pase por la cabeza toda esta situación, dijo Eric. Unas horas más tarde, cuando terminaron su conversación, había metido a su hijo en el Moisés, lo había asegurado en el coche y ahora se limitaba a observar a su pequeño bebé dormido que moqueaba suavemente. Eric se puso al volante. Su madre se acercó a la ventanilla y colocó la palma de la mano para que no pudiera cerrarla. Mira, Eric, creo que deberías mudarte aquí. Me estoy haciendo muy vieja. La edad pasa factura. Si no vienes, cuando me muera, prométeme que encontrarás a alguien que siga cuidando de la casa. Le dejaré esta casa a mi nieto. Quiero que esta casa esté en perfectas condiciones incluso después de mi muerte, dijo. Mamá, vamos, tienes toda la vida por delante, dijo Eric con una sonrisa. Pero tu casa estará en perfectas condiciones. No tienes por qué preocuparte. Ella sonrió levemente y se alejó del coche. Eric, no era la primera vez que lo oía. Su madre lo decía cada vez que se alejaba en coche. A veces Eric pensaba en el hecho de que tal vez ella estaba enferma, no se lo había dicho. Y por eso estaba tan segura de que se iría pronto. Pero si él fuera Eric, derribaría la maldita casa por completo, la arrasaría. No querría verla, no querría dejársela a su hijo. Era como un cementerio de recuerdos. Una vieja mansión, aún no olvidada. ¿Quién sabe cuántas generaciones se habían criado aquí y cuántas muertes habían ocurrido tras estos muros? Mientras Eric se alejaba, se obligó a no pensar en esta casa, porque ya no quería pensar en nada malo. Volvía a casa con su hijo. El bebé estaba feliz, sano, y lo más importante, vivo. Pero lo más importante era que no había ninguna mujer cerca que pudiera volver a hacerle daño. Eric pensó de repente que si los cautivos hubieran corrido en la dirección correcta, habrían llegado a la carretera en un par de horas. ¿Por qué los había puesto tan cerca del lugar del rescate? Ni él mismo sabía la respuesta a esa pregunta. Tal vez,
después de todo, no quería ser un asesino. Tomó la carretera principal y se dirigió a casa. Unas horas más y estaría en casa, donde le esperaba la niñera y donde el bebé sería realmente feliz. Eric se prohibió pensar en su exmujer, sobre todo cuando muy pronto se divorciarían sin su participación. El brazo que se extendía desde el avión hasta la entrada del aeropuerto estaba lleno de gente. El pequeño, que ya estaba sentado en el regazo de su padre, miraba a cada persona. Era su segundo viaje en avión. Y cada vez casi bailaba de felicidad, porque le gustaba mucho observar cómo todos a su alrededor tenían prisa, corrían hacia algún sitio, querían estar en la calle cuanto antes. El propio chico, según le parecía, estaba dispuesto a quedarse aquí sentado durante 24 horas hasta que todo el mundo mirara, tocara y mirara por todos los ojos de buey. «Papá, ¿por qué están todos haciendo cola?», preguntó el pequeño, volviéndose hacia su padre. Eric sonrió. «Probablemente temen no poder salir a tiempo y que el avión se escape», dijo Eric. Tenía una expresión extraña en la cara. Los echaba de menos. El niño se rió. Eran sus primeras vacaciones juntos, y Eric estaba contento de que esta vez hubiera decidido llevarse a su hijo con él. Por supuesto, cuando despegaron por primera vez, el pequeño Tom estaba muy asustado, pero luego siguió preguntando cuándo volverían a subir a un avión. «¿Nos vamos ya a casa?», preguntó el niño. «Sí, nos vamos a casa. Esperaremos a que se bajen todos y luego nos iremos tú y yo. Luego cogeremos la maleta. Saldremos, nos esperará un coche, tú y yo volveremos a casa, pediremos tu comida favorita. Nos sentaremos en el suelo junto al televisor, veremos dibujos animados y comeremos», dijo Eric. «¡Viva!», gritó el niño, levantando las dos manos en el aire. Eric estaba muy cansado. El vuelo había sido más duro para él porque no había dormido más de 24 horas debido a su trabajo. Y aunque le había prometido a su hijo que pasarían tiempo juntos, lo único que quería era dormir. Incluso pidió un chofer para que los recogiera. Solo trajeron el coche. Eric temía trivialmente quedarse dormido al volante mientras esperaban el equipaje. El hombre se había tomado un gran vaso de café y ahora estaba mirando cuando su maleta verde oscuro con palmeras blancas apareció por fin en la cinta transportadora. «Papi, es nuestra maleta», gritó el niño, señalando en dirección a su maleta. Eric asintió. Se acercó y la sacó de la cinta transportadora. Salieron al exterior, donde ya había aparcado un coche negro. Eric subió al asiento trasero, colocando a su hijo en el asiento infantil. No notó cómo se desmayaba casi de inmediato. Tuvo una feliz sensación de calma, como si por fin fueran a llegar a casa y todo hubiera terminado. El niño no paraba de contarle al conductor, al que conocía bien, lo maravillosas que habían sido sus vacaciones, cómo habían nadado en el océano, cómo habían observado los diferentes peces del delfinario. Eric se despertó cuando el bebé lo empujó con su pequeño puño. El hombre miró a su alrededor. Por fin se dio cuenta de que habían llegado y era hora de despertarse y salir del coche. Justo entonces salió la niñera, que llegó justo a tiempo. La joven y guapa mujer abrazó inmediatamente al niño, que salió corriendo a su encuentro. Ahora le estaba contando su viaje. «Eric, te han llamado. Les he dicho que estabas en un avión», dijo la asistenta mientras la seguía a la salida. «Vale, la marcaré». «Automático», dijo Eric. Aunque ni siquiera preguntó quién le había llamado ni para qué, tenía tanto sueño, estaba tan cansado que casi se le pasaba. «Papá, vete a dormir. Yo esperaré», dijo el pequeño. «Y Jessie y yo iremos a preparar un batido». Eric estaba muy agradecido a su hijo y se fue a echar una siesta de al menos un par de horas. Últimamente le costaba hacer frente a todas las responsabilidades que había asumido. A pesar de la enorme cantidad de trabajo que tenía que hacer. Eric deseaba que su hijo no necesitara la atención de su padre como antes. Así que intentaba pasar el mayor tiempo posible con él. Habían pasado algunos años desde aquel horrible día en que encontraron al bebé en una bolsa. Y en ese tiempo, Eric había cambiado mucho en su vida. Encontró a ese conserje, le dio un lindo departamento,
lo mantuvo por el resto de su vida. Además, nunca volvió con su exnovia, ya que se divorciaron sin su presencia. Pero Eric sabía que ella sobrevivió. Había visto a Anthony trabajando como cargador, y cuando vio a su verdugo, salió del edificio como un hombre picado. Eric no quería nada más que le dejaran en paz. La prensa se calmó rápidamente y nadie se preocupó de cómo el viejo conserje había encontrado el paquete sorpresa bajo el banco. El propio Eric intentaba no acordarse de la situación, pero de vez en cuando aún le pasaba por la cabeza que podía haberse quedado sin su hijo favorito solo porque su mujer decidiera de repente que tenía derecho a ordenar su vida. Eric pasó la tarde con su hijo, viendo dibujos animados, comiendo y bebiendo batidos. Riendo, hablando mucho. El pequeño estaba feliz de que su papá pasara tiempo con él. Eric solo volvió a llamar cuando había dormido bien. Estaba contento de tener noticias de su amigo, que acababa de volver del extranjero. Tenía ganas de verle. Eric se alegró de poder volver a abrazar a Dylan, de estrecharle la mano y de estar con el hombre en el que confiaba incondicionalmente. Pero el propio Dylan sonaba bastante extraño. Quería conocerse. Eric le invitó a su casa. Cuando Dylan llegó, trajo consigo un gran peluche. Y el niño, cuando vio a su héroe favorito, se emocionó como un loco. Abrazó a su padrino. Se alegró cuando la niñera ya se había llevado al bebé. Dylan se quedó solo con su amigo. Subieron al estudio, donde por fin pudieron hablar en paz. Dylan parecía un hombre preocupado por algo. Veo que algo te preocupa. Espero que no sea nada grave, preguntó Eric. En realidad, es que tengo muchos problemas, pero todos tienen solución. No creas. Parezco tan sencillo porque estoy muy cansado. ¿Puedo tomar un café?, preguntó Dylan. Eric asintió, saludó con la mano y al cabo de un rato trajeron una bandeja con dulces y café cargado. Dylan dio primero unos sorbos. Seguía concentrado, un poco confuso y desconcertado. O estaba intentando confesar algo, o vete tú a saber. Pero Eric empezaba a preocuparse. Ha aparecido su exmujer. Tengo entendido que primero intentó llegar a ti, pero como no pudo, probó con mi exmujer. Ya había tenido una gran pelea con Lily, ella no iba a decirme nada. Aunque, cuando se enteró de toda la situación, no pudo mantenerse alejada. De todos modos, se puso en contacto con mi exmujer a través de algún conocido, y ella me pasó la información, dijo Dylan. ¿Qué es lo que quiere? ¿Vuelve a amenazar?, preguntó Eric. No esperaba otra cosa que amenazas vacías, con las que su exmujer era generosa. Para ser sincero, Eric se enfadó bastante cuando se dio cuenta de que, después de todo, ella había sobrevivido. Después de aquella espantosa persecución por el bosque, Dylan guardó silencio. Al parecer, él también pensó que lamentaba que la chica hubiera salido, que había ido a la cárcel. Resulta que, cuando salieron del bosque, ellos y su novio decidieron continuar por esa pendiente resbaladiza. No sé por qué se guiaron, pero decidieron divorciarse de otro hombre rico. Pero no tenían fuerzas para hacerlo, así que se separaron. Si la última vez Anthony confió en ella y la siguió, esta vez huyó, dijo Dylan. Bueno, eso no me sorprende. Lo vi no hace mucho. Es cargador en el supermercado local. Se asustó de mí y se largó. Pero está vivo y no parecía estar infringiendo la ley, dijo Eric. De todos modos, la pillaron en un delito muy grave. Va a caer por 105. Pide dinero para el mejor abogado, y dice que si no le das el dinero, te entregará. Dice que tienes algún tipo de negocio ilegal. Y tiene pruebas. Para ser honesto, ya contraté a un detective. Pensé que si él podía desenterrar tu negocio, la policía también podría. Dijo Dylan. Cuando Eric oyó eso, se rió a carcajadas, se rió mientras se sujetaba el estómago. Por primera vez en mucho tiempo sintió que le invadía el alivio. Se rió entre dientes, dándose cuenta de que su amigo le había hecho sentir tan mal. Solo por él y por un asunto mítico, que Dios te acompañe, Dylan. No tengo nada.
Lo único que tengo es mi negocio. Nada más. No pasa nada. Exhala, Castor. Ella está tratando de joderte para que le des dinero por miedo. Y ella está fuera de mi espalda. Sabe perfectamente que te preocupas por mí, dijo Eric y se echó a reír. Vaya, somos amigos desde hace años. ¿Y sigues pensando que estoy haciendo algo ilegal? No te preocupes. Ella no tiene nada contra mí. Dylan sonrió. Se sentía aliviado, e incluso su rostro mostraba lo mucho más fácil que le resultaba hablar con su amigo. Durante todo este tiempo, Dylan había estado tratando de conseguir pruebas para mantener a salvo a su amigo y, al mismo tiempo, mantener fuera de la cárcel a una mujer que claramente no debía estar rodeada de gente. Eric abrazó a su amigo con fuerza, dándose cuenta de que había perdido la paz por su culpa, sonrió ampliamente, acercando a su amigo a él, dándole una palmada en la espalda. Se acabó, Dylan. Irá a la cárcel y no volverá a ver la luz del día. Se acabó. No te preocupes, le dijo. Cuando Eric ya se había enterado de que la vista judicial había quedado atrás, de que la mujer estaba entre rejas, sintió un alivio inmediato, ya estaba. Se había acabado. Podía respirar, vivir en paz, criar a su hijo y no preocuparse por nada, 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 nada.